Hola profesora, buenas tardes, nos presentamos, yo soy Sergio Sánchez García. Y yo soy Giga Abigail Nápoles Garces. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos ver si tenemos la posibilidad de aplicar una entrevista con grabado para pedirle su autorización. ¿Está de acuerdo? Ok, de acuerdo. Les doy mi consentimiento. Okay. Como primera pregunta, ¿nos podría decir qué importancia tiene la planeación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? La importancia es alta. Todo docente que se dedica al ámbito docente debe de tener una planeación didáctica en donde establezca los objetivos de aprendizaje a alcanzar por los estudiantes, la metodología a utilizar, la parte de técnicas pedagógicas, estructurar los tiempos que se establecen para cada clase, así como establecer también de qué forma va a evaluar los aprendizajes. ¿Y cómo usted define sus objetivos de aprendizaje en su práctica docente? Algo importante en la formación tanto del licenciado en enfermería como en el licenciado en gerontología es la parte de teoría, habilidad y la parte de cómo se es como profesional de enfermería o gerontología. Yo doy unidades de aprendizaje en su mayoría del ámbito de enfermería, entonces abordo lo que es el conocimiento, que es la parte teórica, y las habilidades, que es la parte práctica. ¿Y qué método o métodos pedagógicos utiliza con mayor frecuencia? Les comparto que en mi experiencia, ejemplo, enfermería fundamental, enfermería básica en el anterior plan de estudios, en alguna ocasión puse dos grupos a prueba. A un grupo les di primero la teoría y luego la práctica, y en otro grupo primero la práctica y luego la teoría. Y cuando hice ese comparativo, funciona sobre todo en procedimientos, habilidades de enfermería, primero abordar lo que es la parte práctica y posteriormente la parte teórica. ¿Por qué? Porque si abordas ya un procedimiento desde el punto de vista técnico, pues ya cuando vemos la teoría ya el alumno ya lo visualizó. Tenemos aquí también tres tipos de aprendizaje en los alumnos: el alumno visual, el alumno que escucha y el alumno kinestésico. Entonces ya cuando tú abordas el procedimiento, pues ya lo vieron, ya lo escucharon, ya estuvieron atentos. Ya cuando lo pasas a la teoría y dices el concepto de higiene de manos es esto, ellos ya recuerdan y entonces hay un aprendizaje pues más significativo. Ese es el método que a mí más me funciona. ¿Y de qué manera los adapta estos métodos a las necesidades de cada estudiante? Pues sobre todo cuando nos vamos a laboratorio y practicamos y vemos si el alumno ya aprendió. En la última experiencia del semestre pasado, al dar enfermería fundamental, hicimos equipos en donde existía un alumno. Regularmente en nuestros grupos tenemos de 8 a 10 alumnos que ya son técnicos en enfermería. Entonces hacemos estos grupos y un alumno es como el alumno con experiencia y guía a los otros alumnos. Entonces es visualizar, ver qué le hace falta. A veces es iniciativa, seguridad, conocimiento, habilidad, hasta que agarres la mano y pongas el catéter a la mejor, y de esa forma lo llevo a la práctica. Y considero que hasta en las unidades de aprendizaje teóricas me gusta mucho el ir de la mano teoría y práctica. ¿Y qué técnicas didácticas considera más efectivas para lograr el aprendizaje significativo? Primero, y la más importante, que el docente exponga. Porque cuando ponemos a exponer a los alumnos, sí, los alumnos adquieren habilidades del habla, investiga y demás, pero pues se queda solo en un aprendizaje investigativo. Cuando el docente expone, prepara sus temas, los expone, los aborda, pone a estudiar o investigar al alumno, y con esto tenemos pues mayor participación. ¿Y cómo usted selecciona estas técnicas que utiliza en sus clases? Regularmente es la expositiva. La técnica en donde preparo un material de clase con un PowerPoint, con un video, en ocasiones el video, tengo material didáctico que tengo preparado para presentarlo. La otra, también me gusta compartir mis exposiciones, eso de que el alumno esté tomando nota y luego cuando en el día del examen no tiene el documento completo, pues esto también limita a la evaluación principalmente.
¿Cómo evalúa la efectividad de las estrategias educativas que implementa? Pues a través de los criterios de evaluación, el examen, los portafolios que pedimos, y la otra, con evaluación cuando me encuentro a los alumnos en el pasillo y le digo, ¿cómo te va en práctica? ¿Qué hace falta? ¿Qué no viste? He tenido también alumnos que en algún momento cuando estaba en hospital iban y me decían, es que usted no me enseñó esto, ahora enséñeme, ¿no? Digo, finalmente ya es la otra parte en donde también les digo a los alumnos, no digas que tu docente no te lo dio, a lo mejor no prestaste atención, no asististe, llegaste tarde o alguna otra situación. Digo, todos como docentes también tenemos áreas de mejora, áreas de oportunidad, y en estas áreas de oportunidad están las apreciaciones estudiantiles, que nos marcan los criterios en el punto en el rubro donde yo salgo un poquito más, menos puntaje es en el de atención. A lo mejor el alumno quisiera que nosotros estuviéramos fuera del aula y pues atendiéndoles a esas necesidades de aprendizaje que tienen ellos. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de materiales didácticos utiliza con más frecuencia? Regularmente PowerPoint y videos. Okay. ¿Cree que los materiales didácticos influyen directamente en el rendimiento del estudiante? Seguramente. Sí, digo, finalmente hay muchos otros materiales didácticos, depende también de la unidad de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita estoy dando RCP en gerontología y utilizo mucho el pizarrón y funciona. ¿Por qué? Porque no se aburren. También la otra es la limitante del cañón, la limitante de la pantalla que está pequeña, que no todos ven. Entonces, cuando no solo es que hagas un material, sino qué haces tú con ese material, la parte de exposición, el caso clínico, el ejemplo, o sea, llevarlos por todos esos contextos e identificar a tus tipos de alumnos, aventar preguntas, las ideas, ¿no? Preguntar, incluso hay algunas unidades de aprendizaje que concentran otros contenidos temáticos de otras unidades de aprendizaje, pues también haces el diagnóstico, pero pues depende también de cada alumno. ¿Qué desafíos se enfrenta al planear y aplicar estos elementos educativos? El tamaño del aula, o sea, la infraestructura, tamaño del aula, la iluminación, la ventilación, infraestructura. En cuanto a tamaño de grupo, ¿no? O sea, aquí en enfermería pues los grupos son muy extensos, 40, 45 alumnos, pues son esos desafíos de preparar un tema para que todos aborden, los desafíos de incluso el maestro estar pasando entre los pasillos para estar viendo si están atentos, si están haciendo otra cosa y demás. Yo creo que también desafíos pues, son con el propio docente que tanto quiere continuar con su capacitación, su preparación. Un docente es como el enfermero, siempre está aprendiendo, siempre está en busca de capacitación, de nuevas metodologías, ahora, ¿no? Cómo implementar la inteligencia artificial dentro del aula, dentro de estas nuevas dinámicas de clase, será sin duda un desafío que nosotros tendremos que estar afrontando. Y para terminar, ¿qué recomendaciones daría a otros docentes para mejorar su planeación educativa? La capacitación principalmente. Yo creo que esto es un tema de todas las facultades, en donde por disciplinas contratamos a gente que es de la disciplina. O sea, un enfermero, pues para formar enfermeros, enfermeras, contrato pues a enfermeros, enfermeras. Pero el hecho de que seas muy capaz, muy sobresaliente en tu disciplina, o sea, podrás ser el mejor enfermero o enfermera de un área, cuidados críticos. Una cosa es eso, la disciplina, pero otra es que todo lo que sabes, todo lo que aplicas de habilidades lo lleves al aula. Entonces, independientemente uno, bueno, para venir a dar clases, la experiencia, la habilidad, pero también el compromiso, comprométete con tu alumno, estudia, capacítate, conoce esos cómo elaborar materiales didácticos, hay cursos incluso para elaborar cuestionarios, cómo elaborar una pregunta que no sea capciosa. Principalmente es eso, decirle al docente uno, pues no basta con que ames tu profesión, enfermería, por ponerle un ejemplo, sino también que si vas a ser docente, que
que te encariñes, que te comprometas con esta labor docente y pues no nacemos siendo docentes. Nos tenemos que ir preparando y capacitando desde la parte pedagógica, sin olvidar también la parte disciplinar. Aquí en la facultad pues nos piden, ¿no?, los cursos pedagógicos, los cursos disciplinares, y pues principalmente ese es el mejor consejo. Y creo que el que va primero es que el docente se comprometa a dar sus clases, ¿no? Si no viene el 100%, a lo mejor el 80% de los contenidos temáticos, que el docente sea el que prepare el tema, no el que deje los contenidos temáticos en los alumnos o el compromiso. Hay docentes que, bueno, ponen a exponer y retroalimentan, ¿no?, realimentan, nutren los contenidos, dan más. Hay otros maestros que solamente, pues ahí está el programa y pues tú haces mi labor, ¿no? Principalmente es ese consejo. Con esta pregunta concluimos la entrevista. Le agradecemos de antemano por su tiempo. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, Sunuri. Yo soy el compañero Sergio Sánchez García. Y yo soy la compañera Genia Miguelina Molestar. Ok, te vamos a aplicar una entrevista, pero es necesario que nos des la autorización de que esta pueda ser grabada y expuesta en nuestra clase de educación en sí. Sí, Ok, esta entrevista va dirigida hacia una planeación educativa, ¿sale? La primera pregunta que te hacemos es: ¿qué importancia tiene la planeación educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje? En el tiempo, ya que cuando tú planeas, ya sabes lo que vas a hacer, lo que vas a dar, cómo lo vas a dar, y así no pierdes tiempo en una hora en la que tú planeas como que dar eso, en pensar qué es lo que es mejor para eso, ¿Y cómo defines los objetivos comunicados? Pues son necesarios, porque eso ya te da un fin y una idea específica y una meta a la que tienes que llegar, ya que es como algo que vas a saber no realizar, pues si ya sabes cuál es el objetivo y qué es lo que tienes que hacer. Y después te marco qué métodos pedagógicos utilizas con mayor frecuencia y por qué. ¿Qué técnicas didácticas consideras más efectivas para lograr el aprendizaje significativo? Las técnicas que no es solo como que empezar diciendo que ya lo vas, porque igualmente así lo puedes empezar a leer y desde que como grabar en la mayoría. ¿Y cómo se define estas técnicas que utilizas? Como que digo algo y después incentivo a la persona así como de ya, de lo que dije, pues, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo me lo podría explicar sus palabras? ¿Cómo evaluar la efectividad de las estrategias educativas que implementan? Con preguntas, como que al final igual, o sea, siempre va de la mano con la anterior, al final es como de algo específico saco y les pregunto, de acuerdo a lo que dije, ¿me podrían decir tal? Entonces ahí ya como me doy cuenta si realmente pues entendieron o no. ¿Qué tipo de materiales didácticos se utilizan con más frecuencia? Los carteles y los trípticos para el plan de charla, porque aparte de que ya tienen en grande, pues tienen su guía en el tríptico, entonces pues ya es visual y también de ambas partes es hablar, entonces son los casos. ¿Usted cree que los materiales didácticos que implementa influyen directamente en el aprendizaje de los pacientes o familiares? Sí,
recomendaría a otros compañeros para mejorar su planeación educativa? Pues que conozcan a su público, por decirlo de una forma, y que ellos entiendan el tema para poder explicarlo, porque considero que es más fácil explicar cuando uno lo entiende, porque lo entiende sus palabras, y de esa forma hace que los demás lo puedan. Entonces, sería eso. Claro. Sería todo, y pues agradecerle de antemano por la entrevista. Sí, de aquí. Hola profesora, buenas tardes, nos presentamos, soy el compañero Sergio Sánchez García. Y yo soy la alumna Kiria Abigail Nápoles García. Estamos haciendo una entrevista con el objetivo de preguntarle a los docentes qué opinan sobre las planeaciones educativas y cómo las imparten a sus alumnos, ¿vale? ¿Consciente que grabemos esta entrevista? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué importancia tiene la planeación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, eso es importante desde el punto de vista formación y salud. Ustedes como futuros profesionales de la salud y en el tenor del cuidado, se deben estudiar constantemente o revisar constantemente los planes o los programas curriculares. Para eso hay un comité. Ese comité se encarga de hacer previamente estudios para que con base en los estudios, con base en los resultados, se dé una aportación y haya alta o baja de determinadas unidades de aprendizaje o bien modificaciones a los programas. Okay. La segunda pregunta sería, ¿cómo usted define los objetivos de aprendizaje en su práctica docente? ¿Cómo defino los objetivos? Ajá. Los objetivos ya vienen definidos justamente en los programas. Sí, hay objetivos operativos. Ok, pero usted como una creadora de un programa, ¿cómo definiría un objetivo? Si usted desde cero creará un programa educativo. Bueno, debe cubrir determinadas características. Por ejemplo, se debe iniciar con un verbo. Para ello, utilizamos Bloom, la taxonomía de Bloom. ¿Por qué tenemos que utilizar la taxonomía de Bloom? Porque ahí nos van diciendo qué grado de conocimiento buscamos, pedimos, exigimos para el alumno. Posteriormente, un por qué, un cuándo, un dónde y hacia qué situación se va a aplicar. La tercera pregunta es, ¿qué métodos pedagógicos se utilizan con mayor frecuencia y por qué? Inductivo, principalmente inductivo, porque ustedes vienen de cero. Por ejemplo, con los alumnos de primer año no se han quitado la camiseta de preparatoria. Y en preparatoria es una situación con poca responsabilidad en la educación, no lo digo yo, lo dicen los estudios. ¿Por qué? Porque están terminando esa etapa adolescente para entrar a la etapa adulto joven. ¿Sí? Entonces, sí debe no perder de vista esa formación, ¿sí? Y por eso desde un principio se les dice, ustedes ya son universitarios. La vida universitaria es bien diferente a la vida de preparatoria. Y la otra pregunta muy apegada a la otra, ¿cómo usted adapta esos métodos pedagógicos a las necesidades de cada estudiante? Se hace un diagnóstico. Los mismos programas nos piden un diagnóstico. Saber, primero, vocación, porque vamos a cuidar. El objeto de estudio de enfermería es el cuidado. Y si no lo hacen, y si no están dentro de la enfermería por vocación, porque muchos querían estar de este lado con los vecinos de medicina, otros porque tienen un perfil o los obligan a estar dentro de la carrera. Aquí se necesita vocación. Entonces, si nos vamos con un método inductivo, desde cero vamos a tratar, ya están aquí, vamos a tratar de que el alumno se enamore de la carrera. Pero una cosa es tratar de que se enamoren de la carrera y otra cosa es que tengan vocación. Cuando no hay vocación, en las clínicas se dan de baja, porque no les gusta ver un vómito, porque no les gusta oler un producto de un estómago, porque no les gusta ver drenajes, porque no les gusta estar en contacto, por ejemplo, con pacientes diabéticos con cetoacidosis, tienen un aroma muy peculiar y terminan diciendo esto no es para mí.
Entonces tratamos de que se enamoren de la carrera, pero la vocación no la podemos desarrollar en ustedes. La siguiente pregunta es: ¿qué técnicas didácticas consideran más efectivas para lograr el aprendizaje significativo? Mesa redonda, lluvia de ideas, porque el alumno hoy día, secundario, al teléfono, no les gusta hablar. Saludan, les pregunta uno, no les gusta hablar. Entonces se tiene una que centrar en que debe haber comunicación efectiva con el paciente. Y si ustedes no hablan, no se puede generar esa comunicación efectiva. Entonces, partiendo de lluvia de ideas por necesidades intelectuales y por necesidades cognitivas hacia ustedes, es una forma didáctica, ¿sí? Aunque también cuando se les deja tarea, todo lo que puedan razonar, pensamiento, razonamiento diagnóstico, que ustedes los deben llevar a un juicio clínico. Entonces todas esas situaciones se van mezclando, no es una que empleemos, se emplean muchas en un momento de clase. ¿Y usted cómo evalúa las estrategias educativas que implementa? Tenemos una guía de evaluación. Todas las unidades de aprendizaje tienen un programa, tienen una guía de evaluación y una guía pedagógica. Entonces no podemos salirnos de lo que dice la guía. ¿Considera que las estrategias que ha utilizado le han funcionado? Pues sí. Los egresados, incluso apenas estuve con una joven que se egresó de aprovechamiento académico y estuvo en el hospital de cardiología, y con ella tuvimos la oportunidad de compartir la unidad de aprendizaje en cuidados intensivos. Y sus palabras fueron: gracias a usted sobreviví en el instituto de cardiología. Entonces eso fue algo reciente. Y alumnos egresados que me han seguido porque desde el primer año les doy modelos. El segundo, fundamentos o básica, que era anteriormente. En el siguiente, enfermería del adulto. Después infantil, después investigación, cuidados intensivos. Hay alumnos que todo el tiempo andan buscando y tienen muy buenos puestos. Hoy día tienen muy buenos puestos. ¿Por qué? Porque mi método con ellos es, primero, que amen la fisiología. Cuando la fisiología no tenemos que andar cargando en anda ni, porque esas son las bases que nos están obligando a tener ese conocimiento para determinar cuál va a ser el cuidado, cuáles van a ser las intervenciones que se le van a dar al paciente. ¿Qué tipo de materiales utiliza usted? Didácticos, apuntes, diapositivas. Trato de seleccionar videos, pero videos que sean realmente educativos y que entren definitivamente al repositorio de la universidad, porque ahí ya hay material didáctico ya evaluado, que ya tiene criterios de calidad y lo puedo consultar. En base a esos materiales, ¿cree que influyen directamente en el rendimiento del estudiante? Claro, son una guía. Los exámenes no salen al 100% de ahí, solo son una guía. Y como la palabra lo dice, es una guía. ¿Quién va a conocer de esa guía? Quien los elaboró. Muchas veces nos piden las diapositivas, yo se las doy sin ningún problema, pero les digo, a ver, descríbanla. Tratan de, pero no la describen al 100. Entonces, no es que sea uno egoísta. Yo las doy sin problema, les doy las diapositivas, pero no les sirven para estudiar, les sirven para la exposición, porque para estudiar hay que traer el fundamento científico. ¿Qué desafíos se enfrenta al planear y aplicar estos elementos educativos? Generar profesionales de enfermería con mucha calidad, con calidad, y para que afuera hagan un buen trabajo y tengan un buen empleo. Y ya como última pregunta, ¿qué recomendación haría usted a otros docentes para mejorar su planeación educativa? Que regresen o que regresemos a los cursos de DIDEPA, donde nos dan todas las bases metodológicas para elaborar, planear, ejecutar y evaluar toda la trayectoria de clases. Bueno,
sin más que decir, muchas gracias por habernos dado la entrevista, ¿sale? Gracias.